Estamos empezando una nueva serie en el libro bíblico de Jonás. La Biblia es una colección conectada de diferentes libros de todo tipo de géneros literarios. Hay narrativas históricas, poesías, canciones, parábolas, dichos de sabiduría, registros reales oficiales, cartas personales, profecías y relatos de testigos oculados. Y amigos, no hay nada como Jonás. Tiene un poco de casi todo. Al principio, Jonás parece ser un libro profético, porque está en la sección de profetas y empieza como otros libros proféticos. La palabra del Señor vino a Jonás, que sabemos que es un profeta por los registros reales oficiales de Segunda de Reyes. Sin embargo, los libros de profetas normales se tratan de las palabras del profeta a un grupo de gente. Pero Jonás solo tiene 5 palabras en su idioma original. 5 palabras que dijo a un grupo de gente. Es el único libro de profetas que es una historia sobre el profeta. Entonces, a segunda vista, parece ser una narrativa histórica, pero a tercera vista empieza a aparecer una parábola literaria, incluso algo de poesía. Entonces, ¿quiénes han escuchado de la historia de Jonás? Bueno, todos. ¿Qué palabra se te viene a la mente cuando pensás en Jonás? ¿Cuál es la palabra que se te viene a la parada de Jonás? Ballena. Ballena. Entonces, una combinación de pez y ballena. Exactamente. Todos, incluso nosotros, con la imagen de nuestra serie, asociamos a Jonás con el gran pez. Entonces, todos conocemos a Jonás, pero ¿cuántos han leído realmente el libro con atención antes de esta semana? No tantos. ¿Por qué? El pez es lo que hace que esta historia sea tan conocida y también lo que lo hace tan desconocida. Porque el pez puede convertirse en una gran distracción o incluso en un obstáculo que puede impedirnos leer el libro o apreciarlo. Y lo más importante, escuchar su mensaje atemporal. Porque no es en realidad el pez. A pesar de todo lo que se habla del pez, solo tiene 3 menciones en el libro. Aunque para ser justos, el hecho de que un hombre sobreviva 3 días en la panza de una ballena y salga escupido es el detalle más digno de noticia. En 2021 había un hombre, Michael Parker, que estaba pescando en la costa de Massachusetts y fue tragado por una ballena jorobada. Estuvo dentro 30 segundos, que parecieron una eternidad, y fue escupido para afuera. Gracias a Dios, su amigo estaba ahí no solo para presenciar cómo lo escupía, sino también para llevarlo rápidamente a la orilla, donde lo esperaban los equipos de emergencia, y logró salir con solo moretones y una rodilla dislocada. Pero fue noticia internacional. Fue entrevistado por 60 Minutes Australia y se hizo un documental completo sobre él llamado En la ballena. Así que sobrevivir 30 segundos en una ballena es digno de noticia. ¿Cuánto más sobrevivir 3 días en una ballena? Incluso si es una de esas exageradas historias de pescadores, que es tan improbable que parece falsa. Seguro que va a llamar la atención. Pero al igual que en la historia, Jonás usó cosas para evitar la misión de Dios y su lección general para él.
podemos usar el tema del pez para perdernos de o incluso evitar las lecciones penetrantes y la misión que Dios podría querer que escuchemos del libro. Al igual que perderse el bosque por los árboles. Si no tenemos cuidado, podemos perdernos a Dios por el pez en el libro de Jonás. Porque la historia de Jonás y el pez, para algunos, puede ser una prueba de fuego. Por un lado, para algunos, Jonás y el pez puede ser una prueba de fuego para saber si eres o no uno de esos locos cristianos conservadores que toman la Biblia literalmente y crean un obstáculo para que la gente normal tenga una fe razonable en Cristo. Si le preguntas a alguien por qué no cree en la Biblia, o a otra persona por qué no acepta el Antiguo Testamento como historia, el 99% de las veces, el primer ejemplo que se le viene a la cabeza es Jonás y el pez, como el ejemplo más tonto de todas las locuras descritas en sus páginas. Y por otro lado, para otros, Jonás y el pez puede ser una prueba de fuego para si eres o no uno de esos locos cristianos liberales que no toman la Biblia en serio y crean un obstáculo para que la gente normal tenga una fe razonable en el Cristo milagroso que la Biblia misma describe. Por un lado, pueden decir que si está bien con Dios haciendo milagros, entonces deberías estar bien con los milagros de Jonás. Pero por otro lado, puedes decir que si estás bien con Dios usando parábolas, entonces deberías estar bien con la parábola de Jonás. Cuando realmente leemos el libro de Jonás, si los lectores de ambas perspectivas son honestos, descubren que ambas se enfrentan en un temita. Aquellos que quieren que sea solo histórico encuentran que parece ser demasiado literario y parabólico para ser solo histórico. Y aquellos que quieren que sea solo literario y parabólico encuentran que parece demasiado histórico para ser solo parabólico. Por un lado, Jonás era un tipo real, mencionado en Segunda de Reyes. Los lugares son reales: Nínive, Tarsis y Jope. Y Jesús mismo parecía referirse a Jonás como una persona real, al mismo tiempo que se refirió al histórico rey Salomón, y parecía referirse a los eventos del libro como eventos reales. El arrepentimiento de los ninivitas, y sí, incluso los 3 días en el pez. Este es un argumento bueno, pero por otro lado, está escrito con tantos recursos literarios como ironía satírica, juego de palabras, lenguaje grande que parece hiperbólico y exagerado, cosas extravagantes como la planta, el gusano y el lenguaje poético. Capaz usa personas y lugares reales en una parábola para enseñar a los lectores originales. Parece por lo menos algo histórico y por lo menos algo parabólico. ¿Cuál es el porcentaje? Es debatible. Pero, si bien no es completamente irrelevante investigar e interactuar sobre estas cosas, definitivamente no es lo principal. El pez recibe la mayor parte de la prensa, es justo, pero tiene 3 frases. El hecho de que una persona se incline por lo histórico y otra por lo parabólico no debería crear desunión entre los creyentes ni hacer que nos insultemos. Entonces no muramos luchando sobre lo que pensamos acerca del pez, y así podemos avanzar juntos, sin que eso nos distraiga de lo que Dios, a través de Jonás, quiere comunicarnos hoy. Al examinar cuidadosamente a Jonás, todos deberíamos poder estar de acuerdo en que es una obra literaria genial, cuyo mensaje y objetivo verdaderos son ser un puñetazo convincente de realidad para ti y para mí. Entonces, cada semana vamos a notar lo que nos revela acerca de quién es Dios y a ver quién es Jonás. Lo que nos revela acerca de quiénes somos nosotros, si somos honestos. Y con el privilegio de una mayor revelación en el Nuevo Testamento, incluso podemos ver cómo Jonás señala a Jesús y su efecto en ti
Yaví. Y primero, es vital entender el contexto histórico, así como el contexto literario que mencionamos. Entonces, no sé si lo tenés en tu celular, puedes abrir Jonás 1, vamos a estar en los primeros 3 versículos. El libro empieza. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. En los registros reales oficiales de Israel, vemos que Jonás, hijo de Amitai, era un profeta del Señor durante el reinado del rey Jeroboam II del Reino del Norte. En ese momento Israel había tenido una guerra civil y estaba dividido en 2 reinos: Israel en el norte y Judá en el sur. Y aquí, en Segunda de Reyes, dice que el pueblo natal de Jonás es Gat Hefer, que es la actual Mayad en el norte de Israel, que resulta estar justo al lado del pueblo natal de Jesús, Nazaret, a solo 3 o 4 kilómetros de distancia. Es como de acá a Malvin. Incluso se puede ver en el mapa, en Google Maps, que justo afuera de la ciudad hoy hay un cerro que se llama Monte Jonás. Pero ahora es donde empezamos a ver algunas de las muchas ironías intencionales que emplea el autor. De hecho, el libro de Jonás podría resumirse con la palabra ironía. Así que la próxima vez que alguien te pregunte qué palabra asocias con Jonás, es ironía, porque él era un profeta, lo que significa que su trabajo era que la presencia especial de Dios, la palabra de Dios, viniera a él con una palabra para el pueblo. El profeta sería el enviado o el delegado devoto de Dios al pueblo con ese mensaje. Lo que es interesante es que la palabra del Señor vino a un profeta llamado Jonás. Jonás es la palabra hebrea para paloma. Jonás es paloma. En nuestra serie de aves de la Biblia, si te acordás, cuando estudiamos la paloma en las Escrituras, vimos que, entre otras cosas, una paloma representa paz y la presencia de Dios. La paloma más famosa en el Antiguo Testamento fue la que Noé envió desde el arca después de que Dios había enviado su diluvio de justicia. Al igual que Nínive aquí, la maldad e injusticia de la tierra había subido hasta él. En contraste con el cuervo, la paloma era vista por los eruditos judíos como el enviado fiel y obediente que regresó. El enviado fiel y obediente que regresó con una rama de olivo en su boca, que incluso hasta hoy es un símbolo de una oferta de paz entre 2 partes. En el caso de Noé, la paloma fue enviada de regreso como una oferta de paz entre Dios y hombre, lo que significa que su justicia estaba satisfecha. Entonces acá, en Jonás, la palabra del Señor vino a paloma, el enviado obediente que extiende una oferta de paz de parte de Dios. ¿Captan la ironía? Además, dice que es hijo de Amitai, y resulta que Amitai significa fidelidad o firme. Así que desde el principio, con solo entender un poco del trasfondo, empezamos a ver al autor empleando una ironía que los lectores originales habrían captado fácilmente. La palabra del Señor vino a paloma, el enviado obediente, hijo de fidelidad. Pero esta es la historia de Dios enviando a su profeta delegado, con lo que terminaría siendo una oferta de paz entre Dios y los ninivitas. Y su paloma enviada resulta ser especialmente desobediente e infiel. Un profeta debe disfrutar de la presencia de Dios de una manera única y de manera obediente y fiel, transmitir la palabra de Dios a las personas. Y este profeta, porque no quería transmitir la palabra de Dios, literalmente trata de huir de la presencia de Dios.
Puede que no captemos eso en algunas versiones, pero lo dice así 3 veces para asegurarse de que lo entendamos. Él huyó de la presencia de Dios. Eso es gracioso, porque el autor quiere que suene tonto, porque no se puede huir de la presencia de Dios. Es como huir del aire. La audiencia original conoce el Salmo y capaz que tú también. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba, o paloma, o me estableciera al otro lado del mar, como Tarsis, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Jonás es la paloma porfiada. De hecho, vamos a ver que todo en esta historia obedece a Dios, excepto Jonás, el profeta de Dios. Dice a propósito que Dios designó la tormenta, el pez, la planta, el gusano, el viento del este, y todo hizo como Dios dirigió. El que más espera que haga la voluntad de Dios, no la hace. Y los que la audiencia menos hubieran esperado, sí lo hacen. Los marineros paganos dejan de lado sus ídolos para adorar a Dios. Los malvados ninivitas se arrepienten en respuesta a un sermón de 5 palabras e incluso hacen que sus vacas ayunen en referencia de Dios. Pero hablemos de los lugares mencionados por un segundo. Nínive, la estrella de la historia, fue la capital del gran imperio asirio. Nínive está en la actual Mosul, Irak, y muchos califican lo que se ha encontrado en las ruinas de Nínive entre los 3 descubrimientos arqueológicos más importantes. Y todo ese pantallazo, y voy a hablar un poco más de eso en un mensaje futuro. Pero esta ciudad era el corazón repulsivo del imperio más poderoso y brutal en ese momento. No voy a dar nombres, pero imagina entrar en lo que consideras el equivalente moderno con un mensaje de tu Dios contra su corrupción e injusticia. Hay barrios en esta ciudad en la que no querrías hacerlo. Podemos reírnos de la tontería de Jonás, la paloma porfiada, volando lejos de la presencia de Dios, pero ponete en su lugar. Creo que yo diría, Dios, es genial escuchar de ti tan directamente, pero creo que puede haber algunos problemas de conexión. Así que solo para asegurarme, voy a hacer lo contrario de lo que te escuché decir, porque esto, la verdad que es más que una locura. Una ironía que no vemos en algunas traducciones al inglés y español es que Dios dice, levántate y ve a Nínive. Y luego Jonás se levantó para descender a Jope y descendió al barco para ir a Tarsis. Y sigue bajando. Jonás estaba haciendo exactamente lo opuesto de lo que Dios le dijo que hiciera. La paloma porfiada. Al escuchar su misión, capaz, en lugar de ser de ese otro salmo, tenía en su cabeza. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invaden los terrores de la muerte. El temor y temblor me dominan. El pánico se apodera de mí. Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. Me iría muy lejos de aquí. Me quedaría a vivir en el desierto. Presuroso volaría a mi refugio para librarme de la tempestad y de la tormenta. Así que desciende a Jope, uno de los puertos en funcionamiento continuo más antiguos del mundo. Luisa y yo estuvimos ahí con mis padres. Y Tarsis probablemente está en el sur de España, en la zona de
Cádiz, hasta Sevilla. Los fenicios, el pueblo marinero del Líbano actual, históricamente usaban Tarsis como su puerto en España para traer plata desde allá de regreso a sus tierras. Incluso hicieron una alianza con el rey Salomón, el más exitoso de Israel, para traer estas importaciones. Los hallazgos arqueológicos de artefactos fenicios ahí coinciden con las menciones del Antiguo Testamento. Y una cosa es consistente. Tarsis estaba asociada con lejos. Estaba asociado con lejos, aunque me establezca al otro lado del mar. En la mente de la gente de esa época, Tarsis era el estereotipo si querías decir o ir lo más lejos posible en su mundo. Jonás quería exactamente eso. Entonces, con solo centrarnos en algunas de estas piezas contextuales y acampar solo en estos 3 primeros versículos, ya podemos aprender algo sobre Dios, sobre Jonás e incluso sobre Jesús, lo que nos deja una pregunta clave para nosotros. Vemos que Dios es un Dios que tiene una misión y que invita a su gente a participar en ella. Está haciendo algo en este mundo y rara vez recibimos el panorama completo, como Jonás. Pero como su gente estamos invitados a participar. Él no nos necesita, pero sí nos quiere, lo cual es gracia y misericordia completa, ya que es muy difícil trabajar con nosotros. Pero así es como Dios sorprendentemente elige hacer las cosas, principalmente. Y vemos la ironía de que Jonás sea la paloma porfiada. Aunque tú y yo capaz conozcamos la historia completa, que el mensaje traería el arrepentimiento y la salvación de los ninivitas, en este punto Dios no dice eso. Todo lo que dice es, predica contra la ciudad, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás más tarde se quejó de que tenía la sensación de que esta misión terminaría con Dios mostrando su increíble gracia, misericordia, compasión y disposición para retener su justicia. Para Jonás, en el mejor de los casos, su misión fracasa y es asesinado en el acto por estos asirios viciosos. En el peor de los casos, la misión de Jonás es exitosa y su propio pueblo lo odia por impedir que la justicia de Dios caiga sobre el principal enemigo de Israel. Por otro lado, Jesús, el Hijo de Dios, vendría y demostraría ser el máximo y perfecto delegado devoto, hijo de fidelidad, sin ironía. Hebreos dice: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento, la misión celestial, fijen su atención en Jesús, el apóstol, el enviado y sumo sacerdote fiel y compasivo. Él fue fiel al que lo designó a fin de obtener el perdón de los pecados del pueblo. Él pagó que satisfizo su propia justicia. Cuando Jesús vino y habló de Jonás, dijo: ahora hay uno mejor que Jonás aquí. El Padre, siempre muy consciente de la maldad de este mundo, le dijo a su Hijo: ¿por qué no desciendes ahí con un mensaje de arrepentimiento y salvación? Para Jesús, en el mejor de los casos, su plan es exitoso, lo que significaría ser rechazado por su pueblo judío y sus enemigos gentiles, y ser condenado a muerte por ambos.
Pero, por otro lado, para él valió la pena, por la alegría de ver a muchos de ambos aceptar su pago por sus malas acciones y dar la vuelta en arrepentimiento para ser rescatados de la justicia venidera que este mundo malvado necesita. Así que nos lleva a la pregunta para nosotros. Al igual que Jonás, probablemente todos tenemos cosas que Dios quiere que hagamos que consideremos prohibido o demasiado lejos, ya sea consciente o no. ¿Qué está prohibido o demasiado lejos para mí? ¿En qué no estoy dispuesto a dejar entrar a Dios? Si invitaras a Jesús a que viniera a inspeccionar tu casa, ¿en cuáles cajones no querrías que Él mirara? ¿Cuál placar cerrarías con llave y marcarías como prohibido? De demasiado lejos. Por ejemplo, sí, voy a hacer los talleres de la iglesia sobre ciertos temas, pero Dios, no trates de meterte en mi vida amorosa. Eso está fuera de límites. O sí, voy a la iglesia y a hablar sobre mi fe ahí, pero no me pidas que lleve lo que creo fuera de estas paredes y se lo mencioné a mis colegas. Muy lejos. O, ¿sabes? Voy a salir a ayudar a la gente en la calle, en mi proyecto de generosidad y hasta orar con ellos, pero no me pidas que sirva a mi esposo o esposa y que guíe a mi familia a orar consistentemente. Esto es difícil y es solo el comienzo. Es solo el comienzo de lo que Dios podría querer revelarnos y desafiarnos a través de su poderoso libro de Jonás. Así que vamos a explorar esto y más en las próximas semanas. Así que te invito a que continúes con nosotros.